Buen día a todos, buen día, buen día. Siempre es un gusto encontrarlos aquí. Hoy un día lunes, extraño para el foro que siempre se desarrolla los días miércoles, pero tenemos hoy una exquisita presencia de Rogelio Frigerio, que todos conocemos, y realmente presentarlo, ya es un hombre que ha trabajado para el PRO, fue ministro del Interior, presidente del Banco Ciudad, estuvo en vivienda. Gran desempeño dentro de la política y hoy realmente trabajando en su postulación a gobernador en la provincia de Entre Ríos. Provincia realmente que tiene muchísima historia. Acuérdense ustedes que Entre Ríos, donde nació Urquiza, que es quien junto a Diego de Alvear fundan este club, tiene para nosotros un significado muy importante porque también lo tiene Uruguay, que es de la otra orilla del río Uruguay, tan cercano a Entre Ríos, y que ha señalado muchas veces una historia conjunta. Hoy la dinámica, le vamos a dejar la palabra a Rogelio, que va a circunscribirse a lo que es nuestra realidad de aquí ahora. No hablar sobre un tema que ya hemos escuchado mucho, sino todos los días nos damos cuenta que la política en su dinámica va cambiando nuestras realidades. Entonces quedamos con él en que va a ser un disertante que va a disparar, va a generar ideas para que todos nosotros a través de las preguntas podamos enriquecernos. Así que bueno, con mucha atención, gracias Rogelio. Bueno, muchas gracias por la invitación a disertar en este, o a compartir una tarde en este club tan vinculado con la historia de la Argentina, ¿no? El club social más centenario que tenemos en la Argentina y que además surgió, como recién se planteó, por iniciativa, entre otros, de Urquiza. Urquiza es una figura, a mi juicio, que no está, o que la historia no le ha hecho justicia. Yo siempre planteo en Entre Ríos que cuando critico la pandemia educativa que vive nuestra provincia y que vive el país en general, siempre planteo que Urquiza fue probablemente junto con Sarmiento el principal impulsor de la educación pública en la Argentina. Y no es por casualidad que en Concepción del Uruguay, que fue capital de Entre Ríos y de la Confederación Argentina, el primer colegio nacional, se hayan planteado universidades y escuelas públicas como en pocos lugares de la Argentina. Obviamente eso se perdió, como también se perdió la idea del progreso, ¿no? Que es el nombre de esta asociación, de este club, y eso creo que es lo que tenemos que recuperar, la idea precisamente del progreso, y estamos lejos, ¿no? Y yo le voy a dar solamente dos datos para ubicar cuán lejos del progreso estamos. Dos datos que se dan en mi provincia, pero que, como en general Entre Ríos es un poco el promedio de lo que ocurre en la Argentina, seguramente sean datos que se repliquen a lo largo y ancho del país. 1 de cada 2 jóvenes en la Argentina es pobre. 1 de cada 2 jóvenes en la Argentina no termina el secundario. Bueno, acá está claramente la idea reflejada de cuán lejos estamos de plantear la idea del progreso en la Argentina, que hoy más que nunca requiere de la educación, ¿no? La educación es la mínima exigencia para enfrentar los complejos desafíos del trabajo del siglo XXI, que no tienen nada que ver con la exigencia del trabajo del siglo XX. Y estamos viviendo en una pandemia educativa sin duda gravísima, con una dirigencia política que no está a la altura de las circunstancias, que no concibe esto como un problema o como el principal problema de la Argentina, sino todo lo contrario, digamos, lo esboza o lo pone sobre la mesa en ocasión de cada una de las elecciones porque es algo políticamente correcto, pero no porque realmente sientan que el futuro y el progreso de la Argentina
esté vinculado precisamente con la educación. Yo hice la campaña del año pasado donde ganamos en Entre Ríos por una diferencia muy importante, casi 25 puntos de diferencia, ganando en ciudades donde nunca se había ganado, como Concordia, por ejemplo, que es la ciudad más pobre de la Argentina, de las que mide el INDEC, por 20 puntos de diferencia, hablando básicamente de dos cuestiones: del trabajo y de la educación. Eso quiere decir que hay un buen principio como para sostener la ilusión de que podemos cambiar esta realidad, ¿no? Si la gente en una provincia como Entre Ríos nos ha acompañado mayoritariamente en un planteo, en un proyecto político que se circunscribía básicamente a proponer que con el trabajo y la educación íbamos a salir adelante, creo que es una buena señal de que no está todo perdido. ¿Y por qué el trabajo y la educación? Bueno, porque tenemos un problema en la Argentina vinculado con el trabajo en el sector privado. Hemos perdido noción desde la política de lo relevante que es impulsar el trabajo en las pymes, los emprendedores, la producción en general, el comercio, la industria. Y hemos creído que eso se puede sustituir por el trabajo o el empleo en el sector público y por los planes sociales. Hoy los dirigentes políticos, los funcionarios políticos gobiernan más para el sector público que para la sociedad en general y para el sector privado en particular. Es algo cultural que tenemos que modificar. Necesitamos un Estado que esté a disposición del que invierte, genera puestos de trabajo, produce en la Argentina. Y hoy es todo lo contrario. Cuando el Estado le toca la puerta a un comerciante, a un emprendedor, a una pyme, básicamente es para ver qué le puede sacar, no qué puede aportar, qué ayuda puede proponer, qué trámite puede facilitar, qué impuesto puede bajar, cómo podemos generar alivio impositivo en la generalidad de la sociedad, pero sobre todo en el sector productivo. Evidentemente estamos muy lejos de eso. Y en mi provincia, pero creo que eso también se da en general, tiene mucho que ver con que hoy la política está muy vinculada con el sostenimiento del status quo, no con la transformación de esa realidad que tanto nos duele. Porque muchas veces ese sostenimiento del status quo también permite sostener privilegios de la política, contra los que hay que, obviamente, pelear. Y llegamos a una situación límite, ¿no? Esto no puede seguir adelante porque la ciudadanía, el soberano, nos está marcando con mucha claridad que esta cuerda no se puede seguir estirando. Y eso también, de alguna manera, genera parte de mi optimismo. Yo creo que no hay más lugar a seguir en la misma senda, plantear las mismas cuestiones. Claramente llegamos a una situación límite en la cual tenemos que proponer algo distinto. Y eso implica también cierta dosis de coraje y también arriesgarnos a plantear una cosa distinta. Por ejemplo, bajar los impuestos implica asumir un riesgo, ¿no? Implica cierta dosis de coraje, implica luchar contra el status quo. Bueno, pero hay que hacerlo, porque en los últimos 20 años sobre todo hemos duplicado la presión impositiva y el peso del Estado en la economía y nos ha ido muy mal, ¿no? Tenemos cada vez más gasto público, pero básicamente tenemos cada vez menos Estado, ¿no? Tenemos un Estado que te educa peor, te cura peor, te cuida peor. Ni siquiera en las cuestiones indelegables de un gobierno nacional, como los vínculos con otros países, con el mundo, están mejor a pesar de esta duplicación del peso del Estado en la economía. Todo lo contrario. O en la defensa de nuestras fronteras estamos cada vez peor y sin embargo hemos duplicado el peso del Estado en términos del Producto Bruto Interno. Y por consiguiente también la presión impositiva, el peso de los impuestos sobre los contribuyentes. Obviamente hay que plantear algo disruptivo y creo que llegó el momento de hacerlo. Y es algo que hay que plantear no solo a nivel nacional, porque también es muy difícil para un país federal, heterogéneo, complejo, como el nuestro, plantear un cambio de rumbo a nivel nacional que no sea acompañado por una gran parte de los gobiernos provinciales y municipales.
uno puede rumbear a la Argentina para el lado correcto, pero si el grueso de los estados provinciales y municipales no hace lo propio, es difícil que la gente perciba esos cambios, porque aunque no lo parezca, aunque lo disimulemos, sobre todo desde las provincias muy bien, el grueso de los bienes públicos, bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad, salud, educación, seguridad y justicia, están en manos o son responsabilidad de los gobernadores. En consecuencia, si no hacemos que se alinee la política o el norte de los gobiernos subnacionales con el del gobierno nacional, es difícil que podamos tener éxito en un plan de transformación, y esto muchas veces se subestima también. Y por eso, quizá también, una propuesta como la de Cambiemos en su momento, de Juntos por el Cambio después, quizá subestimó la necesidad de tener proyectos de poder en las provincias y en los municipios con el mismo énfasis, la misma energía que se le dio en su momento y se le sigue dando al proyecto de poder para transformar el país a nivel de la nación. Y creo que esto es un error. Y creo que tenemos que tener más proyectos de poder para transformar la realidad en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios. Y no es algo a lo que estemos acostumbrados. Yo lo planteo en mi provincia, en Entre Ríos, hace muchos años, pero décadas, que no tenemos proyectos de poder en Entre Ríos en cada uno de los municipios. Y nosotros tenemos en Entre Ríos una provincia probablemente la de mayor dispersión demográfica del país. Somos muy parecidos a un país europeo en Entre Ríos en términos de cómo está distribuida la población. Y sin embargo, hacía rato que no teníamos proyectos de poder en cada uno de los alrededor de 300 pueblos que tenemos en Entre Ríos. Es como que nos falta esa gimnasia, y es una gimnasia que hay que volver a tener precisamente para que, si ahora tenemos la chance o la probabilidad cierta de poder empezar a generar un cambio, una transformación a nivel de la provincia, esta sea acompañada también por lo mismo a nivel municipal. Y una situación semejante pasa a nivel del país con respecto a las provincias. ¿Cómo estamos como oposición frente a este desafío enorme que tenemos por delante? Y no estamos bien. Yo creo que no estamos bien porque de alguna manera en algunas actitudes estamos siendo un espejo de lo que es el kirchnerismo que tanto criticamos, ¿no? Básicamente en esta cuestión de las luchas por el poder, del manejo quizá no sano de las apetencias personales que son necesarias en la política, pero que si se desbandan, bueno, generan problemas como lo que estamos viendo. Demasiado quizá apresuramiento en términos de esa pelea por el poder, ansiedad, eso es lo que veo, ansiedad en muchos dirigentes políticos respecto a quién va a liderar, quién va a comandar el proyecto de transformación. Y de alguna manera, cuando uno antepone la pelea por los liderazgos, descuida lo más importante, que es precisamente el proyecto de transformación. ¿Cuál va a ser ese proyecto de transformación? Si es un proyecto de transformación o un plan de desarrollo que incorpora los errores que se han cometido, por lo menos en el último medio siglo de la Argentina, incluso los errores que hemos cometido nosotros, las pocas veces que nos ha tocado gobernar. Eso es lo que yo entiendo debería ser la cuestión más importante a discutir y a resolver, y lo que nos debería amalgamar, digamos, como coalición heterogénea que somos, un plan, un proyecto. Un proyecto que tiene que tener ahora no solo claro el rumbo hacia el cual tiene que ir la Argentina, como creo que lo teníamos en el 2015. Nosotros creo que no fallamos en el rumbo, fallamos en el camino a ese norte que nos habíamos fijado. Y sobre todo, además del plan de transformación, del plan de desarrollo, es muy importante el ritmo al cual vamos a generar esas transformaciones, esos cambios. Mi abuelo, cuando escribía sobre la teoría desarrollista, le daba igual significancia al plan,
a la necesidad de cambiar la matriz productiva que al ritmo de aplicación de ese plan, ¿no? Y acá también hago una autocrítica respecto a lo que nos tocó a nosotros como gobierno de Cambiemos en el pasado. Es decir, probablemente teníamos claro el rumbo, no teníamos muy definido y claro el plan. En eso hay que trabajar mucho más de lo que se trabajó en el escaso tiempo que tuvimos en aquel entonces. Y necesitamos ritmo para implementar ese plan y que la gente perciba lo más rápido posible los beneficios de ese cambio de matriz productiva, de esa transformación del país. Y en esto también hay que entender si la decisión en aquel momento de no ir al ritmo que hacía falta, sino a ir a un ritmo más gradual, dependía de una estrategia o de circunstancias que se habían dado. Bueno, yo creo que no dependía de una estrategia, sino que básicamente era la consecuencia de no tener músculo político, volumen político, como para llevar adelante un plan más desafiante, un plan más ambicioso y un plan al ritmo que hacía falta implementar. Esto mismo, sin querer ser autorreferente, esto mismo se planteó en el gobierno de Frondizi. Un gobierno débil, menos débil que el de Mauricio Macri, con más diputados, con más senadores, con mucho más gobernadores e intendentes, pero débil. El de Macri fue el más débil del último siglo. Por eso en algún momento alguien va a reconocer el enorme esfuerzo que hizo ese gobierno para sostener la gobernabilidad en esas circunstancias. Pero bueno, el gobierno de Frondizi también estaba en una época muy difícil, ¿no? Una época en términos de que no habíamos consolidado el sistema democrático como lo tenemos ahora. ¿Cómo buscó ese gobierno ese músculo político para llevar adelante un plan de desarrollo que, a pesar de precisamente la debilidad política y los problemas que tuvo, hoy se sigue recordando como un plan o como un gobierno disruptivo en la historia de la Argentina? Bueno, lo hizo acordando con otras fuerzas políticas. De hecho, en ese entonces, famoso el acuerdo que hizo mi abuelo con Perón en el exilio, para dotar de músculo político a un plan de desarrollo que se quería plantear y ejecutar. Para eso tenés que tener claro tenés que tener claro un diagnóstico donde exhiba o donde quede claro o expresamente clara la debilidad que teníamos. Nosotros creo que en ese diagnóstico en nuestro gobierno no coincidimos y en consecuencia no hicimos mayores esfuerzos para aumentar la base de sustentación política de nuestro espacio, de nuestra coalición, y nos quedamos cortos a la hora del músculo político para ser más ambiciosos en el plan o en el proyecto de transformación que necesitaba y necesita aún más hoy la Argentina. Por eso es tan importante la amplitud en la convocatoria. En Entre Ríos tenemos una coalición que se llama Juntos por Entre Ríos, que integran 15 espacios políticos, desde espacios más liberales como el de López Murphy hasta el socialismo. Y uno se preguntará cómo puede ser que convivan 15 partidos políticos, 15 agrupaciones políticas tan disímiles, ¿no? Por supuesto, el radicalismo, el PRO, el desarrollismo, sectores del peronismo de manera creciente también integran Juntos por Entre Ríos, pero la pregunta es ¿cómo puede ser que un crisol tan heterogéneo de agrupaciones políticas pueda convivir y pueda llevar adelante un plan de transformación con éxito? Mi respuesta es que yo creo que estamos tan mal, que tenemos la vara tan baja, que hemos hecho las cosas tan mal desde la política en el último medio siglo, por lo menos, que hoy solamente con sentido común, con respeto a la Constitución y a las normas, y con decencia podés hacer un gobierno de transformación, un gobierno revolucionario en la Argentina. Y para eso no importa si sos un poco más de derecha o un poco más de izquierda. Claramente lo que tenés que tener acá es conciencia de hacia dónde tenés que ir, de que tenés claramente que privilegiar hoy más que nunca el trabajo y la educación, que tenés que respetar las normas, la Constitución, está todo escrito en nuestra Constitución, que tenés que obviamente ser decente, tendría que ser una vida, y que tenés que tener mucho sentido común, que es lo que la gente percibe que le falta
a la política. Y lo que nos amalgama, precisamente en ese crisol de 15 agrupaciones o partidos políticos, es eso, digamos. Y hemos todos de alguna manera planteado que la discusión ideológica tiene que quedar para otro estadio del desarrollo, no para este nivel donde 1 de cada 2 jóvenes en la Argentina es pobre o 1 de cada 2 estudiantes no termina el secundario. Ojalá dentro de 10 años en mi provincia, en la nación, tengamos la oportunidad de volver a discutir matices ideológicos. Ojalá. No es el momento. Hoy tenemos que ver cómo hacemos para recuperar el aparato productivo, tenemos que ver cómo hacemos para disminuir la pobreza, tenemos que ver cómo hacemos para impedir que más jóvenes sigan emigrando porque no se sienten contenidos en nuestro país o en nuestra provincia. Tenemos que ya mismo plantear nuevamente un plan de lucha contra las mafias y contra el narcotráfico. Tenemos que salir de esta pandemia educativa de la manera más rápida posible. Digo, hay cosas tan básicas que tenemos que hacer hoy que los matices y las discusiones ideológicas que son bienvenidas tenemos que plantearlas para otra oportunidad, para cuando no tengamos 50% de jóvenes debajo de la línea de pobreza o millones y millones de argentinos debajo de la línea de indigencia. Para terminar, y que no se me enfríe la comida, creo que a pesar de todo esto, sigo siendo profundamente optimista respecto a lo que nos queda por delante a los argentinos. Profundamente optimista. Creo que a pesar de que muchos lo han intentado, no han destruido la cultura del trabajo de la Argentina, sobre todo en el interior del país. Que seguimos teniendo increíblemente sectores de la economía donde nos podemos apalancar porque o somos extremadamente competitivos o tenemos recursos naturales que el mundo demanda, que nosotros podemos proveer, agroindustria, minería, energía, y a partir de ahí, apalancándonos en donde somos competitivos, en donde tenemos recursos naturales que el mundo demanda, podemos con inteligencia y sentido común promover aquellos sectores de la economía que son los que hoy diferencian a los países desarrollados de los países subdesarrollados y que básicamente están vinculados con la industria del conocimiento. Pero eso se puede hacer, con inteligencia, con sentido común, priorizando el interés nacional, podemos apalancarnos en estos sectores donde somos competitivos y promover aquellos sectores que nos van a hacer, ahora por fin, después de tantas décadas, volver a encaminar a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social. Le vamos a permitir que pruebe el plato caliente y luego pasamos a las preguntas. Vamos a retomar ahora de vuelta el diálogo con Rogelio. Por respeto, vamos. Fue un trabajo espantoso pararme, pero por respeto a nuestro invitado y sobre todo por lo que te voy a decir. Lo voy a retar, cosa que hago con frecuencia. En el club todo el mundo me conoce. No es un reto, sino una sugerencia. Usted habló, en vez de gobernar, de acceder al poder. Y a mí eso me tiene muy cansado. Todo el mundo aspira a acceder al poder. Un diputado, que es un señor de quinta, o de cuarta, o de tercera, aspira a acceder al poder. Disculpadme. Tengo críticas internas también. Entonces, yo le sugiero, para su futuro, usted me parece una persona muy inteligente, muy preparada y muy valiente, y además ha tenido un desempeño gubernamental muy importante, que omita en su discurso la palabra acceso al poder, porque el poder es del pueblo y lo que hacen sus representantes es simplemente gobernar en nombre del pueblo. Muchas gracias. Me pueden echar si quieren. Vamos a darle derecho a réplica. No exijo nada. Pero igual vale la aclaración. Igual sin el poder no puede gobernar. Si no tienes poder no puedes gobernar. No, yo creo que
tenemos que sacarle el miedo. Es cierto que se ha bastardeado, ¿no? La dirigencia política tantas veces ha buscado el poder por el poder mismo, por eternizarse en el poder, que hemos bastardeado el concepto. En la política, la búsqueda del poder para poder transformar la realidad es fundamental. Digamos, si yo no logro llegar al poder con, obviamente, la delegación del soberano, de la gente, no voy a poder nunca transformar la realidad. Voy a ser un testimonio de la política, no voy a ser un artífice de la transformación. Para ser un artífice de la transformación tengo que arribar al poder, precisamente para poder generar esos cambios que hacen falta. Es cierto, y lo entiendo el punto, que tantas décadas de una política que ha distorsionado su objetivo, ¿no? Hace que eso suene feo, ¿no? Tenga un ruido. El acceso al poder del político es algo que genera ruido. Lo que pasa es que si no, nos transformamos en comentaristas de la realidad, en testimonios de lo que habría que hacer. Pero si no tenés poder para transformar la realidad va a seguir siendo tan mala como la que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Gracias. Mario. Primero, quiero decir que soy de Cambio, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, soy macrista antes que Macri. Así que mi pregunta es... Ya lo sabemos. Usted habló de sacar el impuesto. Primero, creo que la Argentina es un país pobre. Pobre. Que tenemos posibilidad de riqueza, pero es como que yo quiera sacarme el Loto, el Kire o alguno de estos juegos. Creo que es un país pobre. Usted habló una cosa que yo comparto 100%, que es la quita de impuestos. Yo soy una mini empresa, yo tengo geriátricos, con lo cual soy el que más sufre lo que usted dice. Sacar los impuestos me parece muy bien, pero ustedes se van a encontrar, porque yo estoy seguro que van a ser gobierno, se van a encontrar con un estado económico que no era el de 2015, va a ser 10, 20 o 50 veces peor. Yo he pedido que las LELIC, las de BAC y cuantas leyes le quiera poner, se están renovando al 107%. Usted habla de los productos que puede tener Argentina, pero eso es a mediano, largo plazo, cuando la economía que ustedes van a tener que resolver es a corto plazo. Me gustaría saber su opinión, señor. Sí, en la política es muy importante el manejo de las expectativas. Creo que nosotros fallamos también en eso. Cuando uno pone las expectativas muy altas de la sociedad, incluso aún haciendo las cosas medianamente bien o razonablemente bien, si no llegás a ese techo que te pusiste, a cubrir esas expectativas que generaste, generás frustración en la sociedad, y de alguna manera eso nos pasó. Si vos decís que la inflación la resuelvo de taquito en 2 días, si van a llegar las lluvias de inversiones, etc., la gente te mide en función, si voy a terminar con la pobreza, la gente te mide en función de ese benchmark, de esos desafíos que vos mismo te autoimpusiste. Entonces el manejo de las expectativas en la política es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y coincido en que esto va a ser una salida complicada, lenta, difícil, pero tenemos que arrancar en algún momento y tenemos que rumbear para el lado adecuado, para lo que necesita la Argentina, y tenemos que ser consecuentes en ese camino y tenemos que ir a la velocidad que ese camino necesita, y para eso necesitamos del músculo político y del acompañamiento de la sociedad, y tenemos que dar el ejemplo. Muchas veces en la política decimos, bueno, hay que bajar tal o cual cosa, y la respuesta es: no mueve el amperímetro de ese ahorro. Es una conversación en la política muy común, ¿no? Vos decís, bueno, saquemos los autos oficiales, eso no mueve el amperímetro. Y así vamos sumando muchísimas cosas que no mueven el amperímetro por sí mismas, pero que si las encaramos, si encaramos ese achicamiento del gasto superfluo, de la planta política, empezamos a dar el ejemplo, ¿no? Porque la gente hace rato se viene achicando y se viene ajustando el cinturón. Hace décadas que la sociedad argentina se viene ajustando,
Y como vimos recién, la política no, porque si duplicamos el peso del Estado en la economía en 20 años es que la política hizo todo lo contrario. De hecho hay una correlación muy clara entre la duplicación del peso de la política en el Estado y el ajuste permanente del contribuyente o de la sociedad en ese mismo tiempo. Y tenemos que empezar a cambiar. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de introspección, los políticos, los funcionarios, y ver qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos están vinculados con privilegios de la política o privilegios de sectores que la política apaña, y cortar con esos gastos el número que dé, pero seguramente nos dé algo de espacio fiscal para empezar a bajar los impuestos de manera progresiva y gradual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros lo empezamos a hacer, es decir, se puede hacer desde un gobierno probablemente el más débil del último siglo, como fue el de Macri. Nosotros logramos un acuerdo fiscal federal tremendamente costoso. Yo tuve la responsabilidad de llevarlo adelante y sé lo costosísimo que fue ponernos de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo. Después vino la pandemia, que resultó la excusa ideal para darlo por tierra, pero fue el camino, ese es el camino, una reducción gradual, posible, sostenida en el tiempo de la presión impositiva, que tiene que ir acompañada de una reducción gradual, posible, sostenida del peso de la economía, del Estado en la economía. Tenemos que ir por ese camino, no hay otro camino. Y cuando no hay otro camino, las decisiones son más fáciles, porque todos los caminos alternativos los probamos y no funcionan. No funciona acá ni en ningún otro lugar del mundo. Y tenemos que hacer a la política más amigable con la gente. Y yo creo que esto es también, probablemente, alguien me dirá, bueno, pero no es lo más relevante de lo que tenés que hacer en la Argentina. Probablemente no sea lo más relevante, pero es importante. Tenemos que hacer a la política más cercana con la gente. Yo estoy en Entre Ríos y tengo un ejemplo muy cercano. El otro día estuve conversando un par de horas con el presidente de Uruguay. A mí me gusta un estilo más así, más republicano, sencillo en la política argentina, más vinculado con el país pobre en el cual nos hemos convertido. La política argentina tiene los vicios de una Argentina del pasado, donde éramos un país rico. Y el pueblo se ajustó y la política no a esa realidad nueva. Hoy somos un país pobre y necesitamos una política, funcionarios, dirigentes, ayornados a esa triste realidad, recuperando la empatía con lo que le pasa a nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que ese es el primer paso de la transformación que hace falta en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Comé tranquilo. Primero agradecer, los reconocimientos me parecieron muy importantes históricamente. Reconocer los caminos que no se lograron o los que no se pudieron llevar adelante del gobierno anterior me parece que es algo que no se escucha frecuentemente y por eso yo lo aplaudo políticamente, porque creo que es el inicio para caminar bien. Y en segundo lugar, el desafío federal, que hace mucho tiempo que no escuchamos en la política los desafíos federales, por más que, como dijiste tú, que se pudieran proponer. Hacia el futuro sí tenés fe, ¿en base a qué? Que se pueda romper, destrabar ese camino federal para el desarrollo regional y del país, ¿no? Muy bien. ¿Por qué soy optimista desde el punto de vista del desarrollo federal? Bueno, hay un cambio también global en términos de lo que es el desarrollo, ¿no? La literatura del desarrollo. Cuando uno hoy analiza la literatura vinculada con el desarrollo, prácticamente lo único que se ve es el desarrollo local, ¿no? Digamos, lo novedoso en toda la producción de literatura vinculada con el desarrollo es el desarrollo local, es decir, cada vez cobra más relevancia de la mano de la globalización lo que pueden hacer los estados provinciales, municipales, las regiones. En ese sentido creo que hay una relevancia natural de las provincias, en nuestro caso, del país federal, en términos de lo que está pasando en el mundo con el desarrollo. Y después porque precisamente es en las provincias donde tenemos radicadas, en el interior profundo de la Argentina, donde tenemos radicadas las ventajas comparativas y competitivas sobre las cuales tenemos que apalancarnos. El litio está
el extremo norte de la Argentina. La energía está dispersa por todos lados, pero bueno, básicamente en la zona cordillerana o vinculado con Cuyo, con la Patagonia. Digo, el cobre lo mismo, los minerales raros. Los servicios de conocimiento de Buenos Aires. Pero digo, hay mucho para apalancarte en el interior profundo del país. En consecuencia, creo que progresivamente va a tener cada vez mayor relevancia, precisamente porque necesitamos de esas ventajas comparativas, competitivas que tenemos en el interior del país para promover y promocionar básicamente la tecnología y la industria del conocimiento, que es lo que, como planteé antes, cuando uno analiza la diferencia entre países subdesarrollados y desarrollados, hoy se da eso. Hace 60 años, cuando gobernaba Frondizi, era la industria pesada, petroquímica, automotriz. Digo, hoy lo que diferencia el desarrollo del subdesarrollo ya no es eso, sino la industria del conocimiento, la industria de la tecnología. Y bueno, tenemos que ir a eso, ¿no? Tenemos que ayornarnos a eso, digo, para simplificarlo. Mi abuelo trataba de simplificar al máximo lo que para él era el desarrollo a partir de una ecuación, y él decía que petróleo más carne era igual a industria a acero, ponía. Bueno, pero dentro de cuando él decía acero hablaba de todo esto, de la siderurgia, la petroquímica, de la industria automotriz. Petróleo más carne igual a acero, porque era el acero lo que diferenciaba en aquel momento, hace 60 años, a los países desarrollados de los subdesarrollados. Hoy, si tuviéramos que hacer esa ecuación, podríamos decir vaca muerta más litio igual, o vaca muerta más litio más soja igual a la industria del conocimiento. Y pasa por ahí. Digo, la misma lógica de razonamiento de hace 60 años adaptada a esta nueva realidad. Muchas gracias. Emilio. Yo en realidad lo que de alguna manera quería aclarar, cuando vos planteás un acceso amplio, tenemos que pensar que también tenemos adversarios, porque en la política, Acercate un poquito más el micrófono. en la política están los que están con nosotros y los que no están con nosotros. Y creo que hay que hacer una cierta docencia sobre un aspecto fundamental. Es decir, la ideología se mueve en el mundo de la distribución de la riqueza, pero la creación de la riqueza es básica, porque si no, no tengo ninguna posibilidad de distribuir nada. Y esto es la gran política, digamos, de centro, la que maneja esto. Los grupos de ultraizquierda o de ultraderecha desprecian esto. El grupo de ultraizquierda prefiere socializar la miseria, basta de que se cumplan algunos aspectos ideológicos. Y los grupos de ultraderecha olvidan que si no hay una política distributiva, digamos, eficiente, tampoco hay una verdadera creación de riqueza. Pero esa docencia, para poder decir, nosotros somos un grupo amplio de centro que admite centro izquierda y centro derecha, pero que no admite radicalismos que destruyen el sistema. Eso es un poco lo que quería aclarar. No, sí, coincido. Voy para atrás. La política tiene varias fases, pero la única que se conoce es la fase agonal, la lucha por el poder. Y eso, los partidos políticos que tenemos están obsoletos, y es el mal que tenemos, porque son máquinas electorales con el único fin de alcanzar el poder. El poder es una herramienta transformadora, como lo dijiste, pero no es un fin. Y el que maneja el poder
está en el poder debe ser capacitado, preparado. Es lo mismo, no podemos, el que maneja un auto, manejar un avión. Entonces, estamos con Gerardo, que hemos diagnosticado esto en un trabajo de prospectiva. Los partidos políticos que tenemos son distópicos. Entonces estamos elaborando una organización que evolucionada, que te invito a que colabores con eso, y todas las personas que quieran colaborar en este proyecto que tenemos, una organización que por ejemplo no estén capacitados para que tengamos los mejores recursos humanos en funciones públicas. No es lo mismo ir a un ejecutivo que ir a un legislativo o un judicial. Entonces, esa organización debe tener una administración del recurso humano y guiarlo para que tengan la excelencia. Y los que ocupen cargos dentro de esa organización no deben ser elegidos de candidatos, porque si no, esa organización se resquebraja. Entonces, de esa etapa estamos elaborando. Entonces, está muy bien que tenés esperanza, porque esto puede ser un punto de partida. ¿Querés, Rogelio, contestar o...? Sí, quiero. Pretende que te... No puedes zafar. No puedes zafar. Ha hecho jugar una actitud. No sé si era una pregunta, me parece que era una invitación a participar en algo como eso, sí. ¿Sabes que soy politólogo? Sí, me parece muy importante, interesante. Tengo el máster en la Escuela de Gobierno de Francia y tengo el posgrado en Salamanca, el crimen organizado por José Carlos. Bueno, bienvenido. Creo que es muy importante lo que están encarando, así que lo que pueda dar una mano, como no. Me parece muy bien. Vuelvo a que volvamos a las preguntas. Hola, bueno, señor presidente, señor vicepresidente, Rogelio, estimados miembros de este club, ante todo muchas gracias por este ámbito de debate, de construcción democrática y ciudadana. Como miembro estoy muy agradecido de este club y también les tengo que confesar que yo pertenezco a otra institución que es la Masonería Argentina, del cual formo parte del gobierno de la Orden. Justamente me iba a acompañar el día de hoy el muy respetable gran maestre Pablo Lázaro, el cual, bueno, efectivamente no pudo estar por otras razones de la casa, de atenciones de la casa, y me pidió traerle un fraternal saludo a todos ustedes. Eso, salvando lo protocolar, Rogelio, quería en este ámbito aprovechar para traer un razonamiento al cual vos dijiste qué percibe la sociedad, ¿no? De nosotros. Y yo creo que la sociedad está enojada con ustedes. Y esto lo digo desde el deseo también a futuro, ¿verdad? Ustedes quizás fueron los responsables de decepcionar al electorado en algún punto, no lo digo de la crítica, digo no me levanten la guardia, de decepcionar al electorado. Fueron los responsables quizás de traer de nuevo a un gobierno que ya había estado y que no había funcionado, y son los responsables también de proponer a futuro algo que realmente y efectivamente y definitivamente no solo cambie las cosas, sino que nos los traiga de nuevo. Yo creo que, entonces vos me dirás, pero me echa la culpa de todo, y la verdad es que pesa sobre muchas veces los que más pueden, los que son más capaces, esa responsabilidad.
Normalmente siempre hay un hijo en la familia al cual le pedimos todo, ¿no? Y a él no le pedís nada. Bueno, no, yo sé que vos sos el más... No pasa esas cosas. Hay veces le exigimos a esos lo que más pueden. Estamos frente a un mundo donde incluso muchas de las cosas, como ha dicho alguien que recién tomó la palabra, hay estructuras que están obsoletas, que ya no van más. Incluso hay dilemas morales que están obsoletos. Entonces yo me preguntaba cómo podemos aumentar la población, porque gobernar es poblar, ¿no? Ante un mundo donde la tecnología prevalece y donde el ser humano es cada vez menos necesario. Entonces ese tipo de debates me parece que son a futuro. ¿Qué es lo que garantiza? ¿Qué es lo que le garantiza al electorado a futuro? Que el diagnóstico que hayan hecho ustedes en el pasado solucione o por lo menos vaya corrigiendo los problemas que tenemos. ¿Cuáles serían las directrices concretas a desarrollar? Muchas gracias y disculpen la extensión. Bueno, seguimos, va a contestar. Bueno, gracias. No, garantizar no te lo garantiza nadie, nada. No, es más, yo estoy en un proyecto ahora en mi provincia y estoy esperando también que aquellos proyectos nacionales dentro de Juntos por el Cambio puedan mostrar precisamente a partir de un plan lo que queremos hacer para el futuro y lo que aprendimos del pasado. Es algo que está todavía en marcha, no se ha mostrado eso, no se ha puesto sobre la mesa, así que me parece que eso es lo que tendría que volver a enamorar al electorado y plantear que nos den una nueva oportunidad. Espero que sea así, espero que hayamos aprendido de las cosas que se hicieron mal, de la forma en la cual gestionamos y que no funcionó, y que podamos proponerle a la ciudadanía algo superador, pero superador de todo lo que hemos vivido hasta ahora, incluso de nuestro gobierno. Hay muchas cosas que se hicieron bien. Y por supuesto, en base a las cosas que se hicieron bien, hay muchas cosas que podemos mostrar que hicimos bien, que nos dan cierta autoridad como para siquiera intentar recuperar esa confianza que en muchos sectores hemos perdido. Pero yo creo que lo más importante es el norte, ¿no? Yo creo que ese es lo que hay que recuperar. ¿Hacia dónde tiene que ir la Argentina? Que tiene mucho que ver con los vínculos de la Argentina con el mundo, porque uno de alguna manera muestra lo que es o lo que quiere ser de acuerdo a de quién es amigo y de quién no en el mundo. Cuando uno plantea, bueno, yo quiero ir a ese norte, vos te asociás con grupos de países que comulgan lo mismo que con vos, digamos, en términos de valores, de ideas, de proyectos. Y esas cosas las hicimos bien. Digo, G20 era como de alguna manera la manifestación de esto que estoy planteando. Teníamos la idea y el norte de recuperar el autoabastecimiento energético porque lo considerábamos fundamental desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de la soberanía política. Empezamos a transformar a la Argentina en un país federal. No tuvimos tiempo, pero el camino estaba claro que iba para ahí. De alguna manera recuperamos la idea de la infraestructura como motor de ascenso social y de mejora de la calidad de vida y desterramos esa asociación que había entre obra pública y corrupción. Digo, hicimos muchas cosas, otras cosas no. Digamos. Generalmente fallamos en lo que en la gente había puesto más expectativas, ¿no? Que era resolver rápido los problemas económicos y de trabajo. Pero bueno, y además, siendo el gobierno más débil del último siglo de la Argentina, 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 5 gobernadores sobre 24, terminamos el mandato por primera vez, ¿no? Desde también casi 100 años de gobierno no peronista que no podían terminar su mandato. Así que creo que en términos de gobernabilidad también se hizo mucho
Y me parece que es una buena base como para aspirar a recuperar esa confianza perdida. Bueno, primero voy a pedir perdón porque no tengo la capacidad de el lenguaje para llegar a la gente. No tengo esa capacidad. Pero hay algo que me quedó picando en toda esta reunión. El problema del poder. El poder es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, es transversal y todo esto que genera problemas ya de contestación. También conocemos la estructura de distribución del electorado. Y entonces, cuando usted tiene algunos espacios que están ganados o cooptados, ¿cómo hace para modificarlos? ¿Y cómo hace para modificar a esa mentalidad del poder? Porque el poder, fíjese cómo hoy es. Usted sale a la calle y ya se da cuenta. Gracias. La verdad que no sé, es una pregunta muy difícil. Yo creo que parte del optimismo con el que veo el futuro de la Argentina parte por ver también un cambio en el soberano, en la gente. Yo creo que hay un cambio de actitud en gran parte de la población argentina que, por ejemplo, en el 2015 buscaba un cambio político, buscaba terminar con la corrupción, buscaba mayor republicanismo, mayor libertad, pero no necesariamente un cambio drástico en términos económicos, porque todavía quizá confiaba en que el populismo podía ser el camino. Hoy me parece que eso también se modificó y hoy la gente también quiere un cambio económico y quiere un gobierno que apueste por el sector privado y por la generación de trabajo de calidad, bien pago, que termine con el clientelismo. Digo, hay también un crecimiento, a mi juicio, una maduración en el soberano, en el ciudadano, que hace que probablemente las transformaciones tengan mayor sustento en un próximo gobierno que apunte para el lado correcto. Y en ese sentido el poder viene de abajo para arriba, ¿no? El poder se lo van a delegar a dirigentes políticos con un mandato de transformación, creo, mucho más profundo que el mandato que existía 7 años atrás. Bien, desde este club, que es el club más antiguo en Latinoamérica y donde han surgido muchísimos presidentes, tengo la idea de la vuelta a esos momentos tan importantes de la Argentina. Por ese motivo voy a hacer una pregunta concreta, porque creo que siempre hablamos de palabras vacías. Progresamos, creemos, cambiamos. El frente de todos, en definitiva, siempre tenemos palabras que no se ejecutan, y lo importante es la ejecutividad. La pregunta concreta es, por lo menos, ¿cuáles serían los 5 puntos concretos, plausibles y efectivos para que el país cambie, para que el país crezca y tengamos una vista de desarrollo a futuro? Yo lo que veo, por ejemplo, en los jóvenes, que hablamos siempre de los jóvenes del futuro, quiero hablar de los jóvenes del presente también. Y esa es la idea, cómo ponemos en práctica esos puntos tan importantes que es el crecimiento y el desarrollo. Bueno, no lo tengo tan masticado yo porque yo estoy trabajando en un proyecto provincial, pero me animo a contestar la pregunta igual. Creo que hay que arrancar por un plan de estabilización macroeconómica. Sin eso no hay ni siquiera forma de empezar. Después por una reorganización del Estado que implique obviamente la eliminación de muchos gastos que se han generado en las últimas 2 décadas que no tienen nada que ver con el bienestar de la sociedad. A partir de eso, un plan de alivio impositivo, sobre todo para los sectores de la producción,
un plan que de alguna manera nos empiece a liberar de esta pandemia educativa. Me parece que eso es fundamental, un plan que entienda que hay que preparar a la ciudadanía, a los jóvenes sobre todo, para los trabajos del siglo XXI. En Entre Ríos, por ejemplo, para dar un dato, estoy trabajando en un proyecto de escuelas técnicas de industria del conocimiento, es decir, que así como sale el maestro mayor de obra o técnicos agropecuarios, salgan del secundario con, aunque sea conocimiento rudimentario de programación, que es lo que el mercado está demandando de manera ilimitada. Un plan de desarrollo como planteé en esta charla varias veces, ¿no? Un plan de desarrollo que logre apalancarnos en esos sectores más competitivos que tenemos, que traccionen después a otros sectores en los cuales hoy no tenemos tanta competitividad, pero que probablemente sean los sectores que nos den más bienestar en términos de calidad de trabajo y sueldos para la población. Y todo eso enmarcado en una política exterior completamente distinta a la que tenemos hoy, si se quiere, en el opuesto a lo que tenemos hoy, para simplificarlo en el extremo. Me parece que esos son los 5 puntos más relevantes. Esa fue sin estudiar. Sí, buenas tardes y muchas gracias, doctor Frigerio, por su presentación. Usted es una persona joven, pero seguramente ha escuchado hablar de un tal Aguirre Suárez. Bueno, ahí viene. Usted mencionó que la discusión ideológica tiene que quedar para otro periodo, y lo cito. Ahora, eso no parece coincidir, por lo menos para un espectador político, con parte de la dirigencia de su propio partido político, que parece más bien estar embanderada en una cruzada relacionada con la pureza ideológica. Me gustaría entender, como un espectador de la política, un poco más este dilema desde el punto de vista de la futura elección, porque una pureza ideológica no lleva forzosamente a unas mayorías. Y lo que yo creo que en toda su intervención, el tema de las mayorías y del músculo político fue central. En cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta referida al economista. Usted acá habla de mencionar entre los 5 puntos concretos un plan de estabilización macro. Me gustaría conocer su opinión con respecto a cómo manejar el tipo de cambio en un plan de estabilización macro. Muchas gracias. Bueno, yo durante la gestión tuve esta discusión también interna y siempre la respuesta era que había que mantener la identidad, ¿no? Esa era la respuesta frente a mi en algún momento súplica de ampliar las bases de sustentación política del espacio. Súplica en el caso porque yo estaba en la frontera, o sea, yo era el que estaba obligado a generar acuerdos, consensos, porque era el ministro político del gobierno, era también ministro de infraestructura, pero era ministro del Interior y tenía que de alguna manera garantizar esa gobernabilidad y entendía de primera mano lo complejo que era hacerlo de esa manera, ¿no? Y la respuesta siempre era esa, había que mantener la identidad. Bueno, son cuestiones de qué privilegia o qué pondera uno más que otro. Yo creo que lo que yo entendía que había que ponderar era precisamente ese músculo político que pudiera garantizar una transformación en serio de la Argentina y con la velocidad que requería precisamente esa transformación. Otros pensaban distinto. Espero que sea parte de la lección aprendida de eso.
quiero creer que no vamos a repetir los mismos errores, independientemente de lo cual ya no va a ser tan complicado como lo fue en nuestra gestión, porque cualquiera sea el resultado de la elección, va a haber bastante paridad en el Congreso. No vamos a tener un tercio de los diputados nada más como tuvimos nosotros, o 1 de cada 5 senadores de nuestro espacio político, sino probablemente bastante paridad. Y quizás, si tenemos suerte, mayoría. O sea que va a ser un escenario distinto. Independientemente de eso, creo que hacen falta grandes mayorías para sostener en el tiempo las transformaciones que necesita la Argentina. Si son transformaciones apoyadas por pequeñas mayorías, la probabilidad de dar marcha atrás con esos procesos de cambio, de transformación, es muy alta, digo, y nosotros lo que necesitamos son muchas décadas de sostener un rumbo, ¿no? Y no para garantizarlo, pero para darle más probabilidad de éxito y de sustentación en el tiempo. Cuanto más grandes y amplias sean las mayorías, más probabilidad de que esto ocurra, sin lugar a dudas. Después, el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio es como cualquier otro precio de la economía, ¿no? Cuando uno intenta controlarlo permanentemente, eso termina ajustando por cantidad. Es una ley de economía básica. Yo creo que hay que liberar, en algún momento animarnos a liberar todas las variables macroeconómicas. La discusión está en el proceso, ¿no? Cómo hacer para llegar a ese camino, pero sin duda el objetivo tiene que ser ese, liberarlo. Ahora, si nosotros queremos tener un tipo de cambio competitivo, creo que eso todos los que estamos vinculados con la industria o la producción entendemos la importancia en este estadio del desarrollo de la Argentina o del subdesarrollo de tener un tipo de cambio competitivo. Tenemos que tener un Estado que no demande dólares para pagar deuda, tenemos que tener un Estado equilibrado. Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el Estado para sostener un tipo de cambio competitivo sin permanentemente tener que devaluar la moneda. También esto debería ser parte de las lecciones aprendidas de tantos años de restricciones externas, ¿no? Porque a la larga lo que termina siempre con los planes o las medidas económicas cuando no hay planes en la Argentina es la falta de dólares, ¿no? Y eso no debería ser un problema para una Argentina que tiene esas ventajas comparativas y competitivas que anunciábamos antes, vinculadas con una demanda externa muy grande. Es decir, no tiene lógica que la Argentina no tenga dólares cuando tiene productos que el mundo demanda y que podría pagar dólares por ello. Claro, si tenemos energía, pero ni siquiera esa energía nos alcanza para autoabastecernos, vamos a necesitar dólares para comprar energía. Estos mismos dilemas se planteaban en la batalla del petróleo de Frondizi hace 70 años, es decir, es triste que no hayamos aprendido eso. Lo mismo con la minería, digo, y más que nada también con el campo, ¿no? Si queremos esos dólares, liberemos a nuestro sector más competitivo, que es el campo, para que genere los dólares que hacen falta. Si le ponemos siempre una pata arriba de la cabeza para financiar ese estado elefantiásico y productivo, nos van a terminar siempre faltando dólares, ¿no? Que es el gran problema. Rogelio, hiciste un resumen exacto de la realidad, inclusive del sector político. Tocaste un punto muy por encima, me gustaría destacarlo. Una de las patas en la que se sustentó la entrega del gobierno fuiste vos. A muchos les puede gustar este comentario, a otros no, pero es cierto. Tu gestión en el Ministerio del Interior hizo mucho para que el gobierno llegara al final y le entregara el bastón a un nuevo presidente, lo cual es admirable. En tu provincia, de que vos estás al frente de un proyecto, aparecen proyectos de inversión, atrás del puerto, de energía en tu provincia, de economía menores en exportación.
Pero nombraste un problema que es el tema del Estado. En las jurisdicciones pasa lo mismo que en la nación. ¿Cómo pensás enfrentar esa sobrepoblación de empleo público que día a día la vemos publicadas en los boletines nacionales y provinciales, que se incorpora? Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí hay que diferenciar entre los funcionarios políticos y el empleo público, ¿no? Hoy el empleo público en Entre Ríos, sí, en la mayoría de las provincias es así, mucho más los empleados municipales tienen planes sociales más que sueldos. Con lo cual, tampoco hacer un ordenamiento de ese tema generaría demasiados beneficios, porque lo que no pagás por un lado lo vas a terminar pagando por el otro. Básicamente hoy lo que se da es que el empleado público tiene un sueldo de pobreza, todos por debajo de la línea de pobreza, ahora que nos enteramos que 128.000 pesos, ni que hablar. Y los planes sociales no alcanzan para salir de la indigencia. Es gran parte de este descontento global que hay, y seguramente gran parte del descontento que se tradujo en votos en muchas candidaturas, pero particularmente en la mía, pues yo creo que nosotros lo que terminamos siendo es de alguna manera funcionales al deseo de una sociedad de ir para determinado lugar, ¿no? Digo, y muchos de los votos de concordia que recibí yo tenían que ver con esa bronca de que el clientelismo ya no da resultados ni como empleo público ni como plan social, y encontraron en mí o en un espacio la forma de canalizar esas ganas de cambiar esa situación. Con lo cual creo que sí hay un margen enorme para reducir drásticamente la planta política de mi provincia, de los municipios y de toda la Argentina, no tengo duda de eso. Hemos sobredimensionado con funciones, direcciones, secretarías, subsecretarías, incluso ministerios. Ustedes los conocen a nivel ministerio, que la verdad no le cambia la vida a nadie y le genera mucho contratiempo. En general, muchas de esas direcciones terminan siendo una traba para la producción, para el intercambio de bienes. Hay muchos impuestos o tasas o contribuciones que financian al que lo cobra, a la dependencia pública que lo cobra. Cuando me dicen ¿cómo vas a hacer para eliminar impuestos? Y bueno, haciendo un análisis, el 20% de los impuestos determina el 80% de los ingresos. Entonces, claramente hay muchísimos impuestos, tasas, contribuciones que hay que eliminar, que no generan ni siquiera la posibilidad de financiar al que recauda, a la dependencia pública que lo recauda. Con lo cual yo creo que hay margen para achicar la planta política, que ha ido creciendo de la mano de esta idea de la política vinculada con el clientelismo, con la eternización de los políticos en el lugar donde están, con la necesidad con esta idea de que el político gobierna para el sector público y no para la gente. Bueno, si uno cambia esa estructura de pensamiento, empieza a encontrar soluciones a muchos de estos problemas, sin duda. Bueno, antes que nada, agradecerte que nos visites en el club. Creo que tengo una pregunta, que quisiera conocer alguna reflexión tuya. No un proyecto político lo que te voy a preguntar. Compartimos la provincia, somos coprovincianos y el federalismo para nosotros es de alguna manera una especie de complejo remanente que viene de nuestra historia. Y en este club, que en realidad es muy representativo del federalismo, vos que has sido ministro del Interior y que creo que entenderás que el federalismo no funciona, porque tenemos un unitarismo tributario y después del Pacto de Olivo y la Constitución del 94, el presidente de la República lo elige el Gran Buenos Aires. ¿Pensás que alguna vez podemos romper con este problema? Entiendo que vos muy claramente decís, estamos gobernando para el Estado y no para el privado. Me parece un eje central de la idea. Pero este otro, para que realmente esta hipocresía federal se termine,
o hipocresía de que somos federalistas se termine. Creo que eso tenés la suficiente experiencia. Me gustaría simplemente conocer tu reflexión al respecto. Me gusta siempre mirar el problema en otro lado, ¿no? Y me gusta también ver qué parte del problema somos nosotros. Y yo creo que en términos del federalismo, una parte del problema son las provincias. Cuando uno analiza la Constitución, insisto que creo que es fundamental volver a la Constitución todo el tiempo. Nuestra Constitución está muy clara la definición, no muy clara, no, podría estarlo más, pero está bastante clara la definición de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Y hay responsabilidades que son de las provincias. La educación. Yo ahora que estoy trabajando en planes para ver cómo hago para recuperar ese 50% de jóvenes que abandonan el secundario o planes para que lo que estudian nuestros hijos en la escuela les sirva para algo, para retenerlos, para seducirlos a que la escuela es un vehículo de progreso en la Argentina, me doy cuenta que las provincias tienen enormes grados de libertad para definir las currículas, la forma en la cual se aprenden en las aulas, enormes grados de libertad. Es decir, pueden determinar, un gobernador puede determinar qué nivel o cómo es la educación de los jóvenes en una provincia. Lo mismo con la salud. La salud está en manos de la provincia. No debería haber un Ministerio de Educación y un Ministerio de Salud a nivel nacional, porque confunde. Porque da la idea de que en la Argentina a nivel nacional tenés directrices o la capacidad de definir la política sanitaria y la política educativa, y no es verdad. Podés hacer algunas cosas, el Plan Nacional de Vacunación, podés trabajar en vínculos con otros países, pero el grueso de la definición de la salud y de la educación de la Argentina la dan los gobernadores. La calidad de nuestra justicia, salvo la justicia federal, está en manos de las provincias. La seguridad, salvo los delitos federales, la sensación de vivir en un lugar seguro o en un lugar inseguro, depende de la performance de un gobernador. Yo cuando miro a veces las encuestas de valoración de los gobernadores y todas superan el 50% de imagen, etcétera, me doy cuenta de que claramente hay una tendencia natural de los gobernadores a por lo menos hacerse lo distraído respecto de sus responsabilidades, porque la gente no tiene la menor idea de esto que yo estoy diciendo. En general, el vecino le echa la culpa de su problema al intendente o al presidente. Y creo que flaco favor le hacemos al federalismo, a la idea, a la concepción de un país federal, si los gobiernos provinciales no asumen su responsabilidad. Y uno me podrá decir, bueno, pero no tienen los recursos, porque este es un país que concentra los recursos. Yo digo, es cierto. Y el gobierno nuestro hizo un cambio dramático en ese sentido, devolviéndole el 15% de la coparticipación. Está bien, fue por una decisión de la Corte, pero se devolvió. 15% de la coparticipación. Y esto no movió casi nada en términos de clarificar quién es responsable de qué cosa en la Argentina. Muy poquito. ¿Hay que mejorar aún más la distribución de recursos? Probablemente sí. Pero si desde las provincias no asumimos nuestras responsabilidades de cara a la sociedad, no vamos a contribuir a un mayor federalismo. Si desde las provincias no cobramos nuestros impuestos y creemos que es mucho más cómodo que los cobre el gobierno nacional y nosotros recibir todo por la coparticipación, le hacemos flaco favor al federalismo. Yo quiero pelear para poder cobrar más impuestos en mi provincia. Impuestos míos y que la nación los deje de cobrar, no digo superponer impuestos. Pero yo los quiero cobrar. Digo, porque yo creo realmente en la autonomía y en la responsabilidad que tiene una provincia o un municipio en un país federal en serio. Pero es un trabajo de dos vías, no solamente echarle la culpa a la nación de lo poco que contribuye al federalismo, sino también asumir cada uno desde su rol el nivel de responsabilidad que tiene.
cuando yo veo el poco peso también que tienen en general dirigentes del interior del país a la toma de decisiones del gobierno nacional, también me pregunto si eso es solamente responsabilidad de nación, que es una entelequia, porque la nación es el mar argentino y el espacio aéreo, no hay demasiado más que eso. O si no es que nosotros nos falta también ganas de ser protagonistas del interior del país en la toma de las grandes decisiones que hay que dar a nivel nacional. Digo, me parece que es un poco las dos cosas, ¿no? Y creo que desde el interior en general solo vemos el problema como algo malo que hace el gobierno nacional. Pero nosotros desde el interior del país no estamos contribuyendo, me parece, como debería ser, arrancando por asumir nuestras responsabilidades en esta pelea por el país federal, que creo que hay que ganarla, porque creo que no vamos a ser nunca un país desarrollado si no somos además un país federal, la Argentina, e integrado, ¿no? Mario, ¿quieres hacer un comentario? Con respecto a la pregunta sobre los empleados públicos, quiero una reflexión, una cosa que yo hice hace muchos años. Yo trabajé para el partido de Manrique, hace muchos años de esto. Y un grupo de contadores, yo soy contador, un grupo de contadores, Manrique nos hizo trabajar. Y llegamos a una conclusión, que por cada peso de sueldo que paga el Estado, gasta 2,30 en gastos superfluos. O sea que si usted saca al empleado, le paga el sueldo igual a su casa, lo manda a su casa y le paga el sueldo, igual usted se ahorra plata. Eso es lo que yo quería comentarle. ¿Cómo imagina una nueva ley de coparticipación federal, teniendo en cuenta que por un lado está el proyecto constitucional de Alberti y la diagonal que trazó la ley de coparticipación, que alteró justamente, si uno quiere, a mi criterio, el proyecto constitucional de la distribución? Usted hace referencia, quiere cobrar más impuestos provinciales, sin que los cobre la nación, por ejemplo los indirectos. ¿Cómo se imagina una ley de coparticipación futura? Gracias. Yo creo que eso fue una trampa también de los congresales del 94, ¿no? Porque tendrían que haber tenido más coraje y haber definido las cosas en ese ámbito con mayor precisión. Dejaron todo tan abierto y sujeto a una ley tan difícil, que exige una ley convenia, que exige convenios en el nivel ejecutivo y después mayorías en el nivel parlamentario, que es prácticamente imposible de lograr. Creo que tendrían que haber tomado decisiones y definiciones, tendrían que haberse la jugado un poco más. Sí, porque con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Todo planteo, pero digo, por lo menos lo veo así. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo importante en nuestra gestión para limpiar a la coparticipación los problemas que tenía por afuera de la ley. Porque cuando uno analiza la ley de coparticipación del 88 o del 73, la que quiere, a la luz de lo que es hoy la coparticipación, son excelentes instrumentos, ¿no? Excelentes instrumentos. Lo que ha sido malo son todos los parches e intentos de soluciones parciales que se le fueron dando con pactos fiscales a lo largo de las décadas. Pero cuando uno analiza las leyes originales, sobre todo la del 73, pero también la del 88, son infinitamente mejores que la que tenemos hoy. Nosotros hicimos un gran trabajo de limpiar los problemas por afuera de la ley. Por caso del Fondo del Conurbano Bonaerense, digo. Yo lo recuerdo, San Luis no participó en el Consejo San Luis no. Pero bueno, el 85% de las provincias participan. A lo que voy es que se lograron avances, había una litigiosidad absurda y se eliminó esa litigiosidad entre nación y provincia, pero falta mucho, ¿no? Todavía, y me parece que, bueno, por ejemplo ahora, con la inflación y con el peso del financiamiento del Banco Central al Tesoro, hay un retroceso del federalismo muy grande, de la autonomía provincial, que no todos perciben, porque cada vez es más importante el financiamiento del Banco Central respecto a los impuestos, y el Banco Central no coparticipa la emisión monetaria. Entonces hay un retroceso de la autonomía provincial. Yo creo que
este paso que habíamos dado en términos de un acuerdo fiscal, un consenso fiscal, debería ir continuándose. Yo creo que hay impuestos como bienes personales, por ejemplo, que debería subsumirse en un solo impuesto con inmobiliario, patentes, es decir, y claramente eso debería ser de una contribución que cobren las provincias, no el gobierno nacional. Es difícil también, si vos no tenés un norte claro de qué querés con tu sistema impositivo, plantear cómo lo vas a distribuir a ese sistema. Primero tenemos que tener claridad de cuáles y cuántos impuestos queremos cobrar en la Argentina y qué querés financiar con eso, y después cómo lo repartís, ¿no? Me parece que ese es el paso. Todavía no tenemos claro cuál sería nuestro mapa impositivo óptimo, cuáles serían esos impuestos, qué alícuotas tendrían, a quiénes serían los que tributen. Y una vez que tengas claro eso, bueno, ver cómo habría que distribuir esa responsabilidad y esos recursos entre los distintos niveles de gobierno. Hay que hacer el ejercicio al revés, eso todavía no se ha hecho nunca. Bueno, vamos finalizando, ya son cerca de las 15. Le voy a dar la palabra al presidente. Sí, bueno, voy a dar primero las gracias por este muy interesante aporte y por la expectativa de futuro que nos deja, que yo creo que es buena, es decir, es buena en un doble sentido, en el sentido de que es un diálogo a construir y que hay que seguir entre la sociedad y la clase política, y en segundo lugar que es un tema que tiene posibilidades porque la sociedad está cambiando y eso se percibe. Bueno, y le entrego en memoria de su paso por aquí un libro de nuestra historia. Aprovecho para hacer un breve anuncio parroquial. Hugo Alconada el 28 de octubre, es decir, dentro de 2 días, a las 13 horas, almuerzo. Roberto Azareto por Zoom el martes 1 de noviembre a la tarde. Y el miércoles 2 de noviembre presencial a las 13 horas el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Fernando Enciso Christiansen. Nada más por ahora, muchas gracias.